Probablemente no esperabas que esta comparación de televisores empezara así cuando le diste clic. Creo que el debate entre OLED y QLED dejó de ser relevante hace mucho tiempo. No porque la diferencia entre esos dos no importe. Claro que importa, pero simplemente las reglas han cambiado con los años. Eso es porque QLED se ha convertido en una etiqueta tan general que decir la palabra QLED en 2026 apenas te dice qué tipo de televisor estás comprando realmente. OLED siempre ha sido la opción sencilla. Cada píxel produce su propia luz. Los niveles de negro son ridículos y el contraste es prácticamente perfecto. OLED tiene lo suyo, hermano. Pero con los años, QLED se ha vuelto realmente bueno. Y dependiendo de tu habitación, tu presupuesto y el tamaño que buscas, el QLED adecuado podría ser en realidad la compra más inteligente. Así que la verdadera pregunta en 2026 no es OLED contra QLED, es OLED contra qué tipo de QLED. Déjame mostrarte a qué me refiero, pero quédate conmigo hasta el final porque creo que la palabra QLED en sí está desapareciendo poco a poco y te mostraré por qué. Durante mucho tiempo, el consejo era bastante claro. OLED era para una habitación oscura, como para noches de películas. O era como la televisión para consentirte. QLED era la televisión más brillante, económica y segura para la sala de estar de la mayoría de las personas. Y en ese momento, ese consejo no era incorrecto. Es solo que ambos lados han cambiado un poco. En un solo año, OLED se volvió mucho más brillante y dramáticamente más barata. QLED simplemente se ha vuelto más amplia. Por eso, la pregunta de OLED contra QLED ya no es tan sencilla. OLED al menos es la parte simple de la ecuación para explicar, así que vamos a empezar con eso. Como recordatorio, o por si no lo sabes, cada píxel en un OLED se ilumina por sí mismo. En el momento en que una parte de la imagen necesita representarse como negro, ese píxel simplemente se apaga. No hay retroiluminación. No hay zonas de atenuación local tratando de adivinar dónde deben estar las partes oscuras y las partes brillantes. No hay resplandores ni halos alrededor de subtítulos blancos o puntos de alto contraste en una pantalla negra. El ángulo de visión es casi perfecto. El tiempo de respuesta es instantáneo y hay una calidad específica en la imagen que las personas que se preocupan por estos detalles reconocerán en cuanto la vean. Sigue siendo la imagen más limpia que puedes comprar en este momento. Si estás buscando entrar al mundo OLED este año, al menos por un poco menos, puedes empezar con el LG B5. Ese es un buen punto de entrada. Renuncias a algo del brillo y aparte del recubrimiento antirreflejo más sofisticado que tienen los modelos más premium, pero yo preferiría un OLED económico antes que no tener OLED cualquier día de la semana. El LG C5 y el nuevo LG C6 son los que yo le recomiendo a la mayoría de la gente, y ese es como el punto ideal en cuanto a precio y rendimiento en el mercado hoy en día. Y OLED ha pasado por unas transformaciones bastante locas en cuanto a precio y rendimiento en los últimos años, al punto de que el C5 del año pasado cuesta casi la mitad que el nuevo C6 y aún así obtienes como el 95% del rendimiento con ese C5 más antiguo. Cuando se trata de OLED, lo más nuevo no necesariamente es lo mejor aquí. Si quieres obtener la versión con puntos cuánticos de OLED por menos que los modelos insignia, no hay ningún problema. El Samsung S90F está muy subestimado en este momento. Solo ten en cuenta que los paneles varían según el tamaño en ese modelo, así que cuando llegues a esos tamaños más grandes, cambiará de un QD OLED a un panel Ublivu OLED normal. Pero yo diría que incluso sin los puntos cuánticos, ese modelo sigue valiendo totalmente la pena. En la cima de esta montaña OLED tienes modelos como el Samsung S90 y 5H, el LG G6 y el Sony Bravia 8 Mark II si eres de los que realmente se preocupan por el procesamiento y la precisión del color por encima de todo lo demás. Esos son como los modelos más para presumir. Y sabías que esta parte iba a llegar. Estamos hablando de OLEDs, así que por supuesto hay que hacer la mención obligatoria sobre el quemado de pantalla. Pero olvídate de eso. He estado hablando sobre el quemado de pantalla durante básicamente una década, prácticamente toda mi carrera haciendo esto, pero hoy voy a dejar de mencionarlo. Simplemente el quemado de pantalla ya no importa con los OLEDs modernos. Si ves contenido normal, variado, ya no es el problema que solía ser. Ya no es algo que me preocupe. Ya no es algo de lo que le diga a otras personas que se preocupen. Los paneles modernos se protegen lo suficientemente bien ahora que, ya sabes, para la gente normal que ve contenido normal, esto ya no es un problema. Y si revisas mis comentarios. Y si empiezas a gritarme diciendo que tus televisores presentan quemado de pantalla y que debí haberlo mencionado, solo debes saber que voy a responderte con un solo emoji de encogimiento de hombros. Porque, si un OLED moderno presenta quemado de pantalla, entonces debes estar haciendo algo muy mal, como dejar el canal de noticias encendido durante, 20 de las 24 horas de cada día, así que ya basta. Sal afuera. Eso es malo para tu cerebro. Y aparentemente también es muy malo para tu pantalla. Muy bien, así que vamos a seguir adelante y hablemos de QLED. Y es ahí donde las cosas se ponen un poco confusas en la comunidad de televisores, pero esa es toda la razón por la que existe este video. Estamos aquí para aclarar todo esto.
Así que, para refrescar la memoria, o por si no lo sabías, un QLED es simplemente una capa de puntos cuánticos colocada frente a algún tipo de retroiluminación LED. Eso es todo. A pesar de que todas estas compañías intentan hacerlo muy complicado, no lo es. Los puntos cuánticos están ahí básicamente solo para mejorar el color y el brillo. Y cada compañía va a ponerle su propio nombre o versión a esto de manera diferente. Así que tienes Neo QLED de Samsung. Tienes QNED de LG, ULED de Hisense y QD Mini LED y SQD Mini LED de TCL. Muy pocas compañías lo llaman simplemente QLED por sí solo hoy en día. Algunas lo hacen, pero no es muy común. Pero sin importar el acrónimo, todos siguen significando puntos cuánticos, pero ninguno de ellos te dirá necesariamente algo sobre la calidad del televisor como tal. Un Samsung QLED básico y un TCL SQD Insignia son en teoría televisores de puntos cuánticos, pero no se desempeñan igual en absoluto y ciertamente no cuestan lo mismo. QLED te dice que hay puntos cuánticos en algún lugar de ese conjunto de capas entre la retroiluminación y tus ojos. No te dice si la televisión es realmente buena o no, pero donde un buen QLED realmente va a sobresalir frente a cualquier otra televisión es en el brillo de pantalla completa, lo cual importa mucho más que cualquier estadística de brillo máximo que vayas a escuchar, ya sea de mí o de cualquier otro crítico de televisores. Supón que tu sala es parecida a la mía, tienes ventanas grandes orientadas al sur. Básicamente te está pegando el sol directo en el sofá, justo al lado de ti a la 1 o 2 de la tarde, haciendo que sea imposible ver tu hermosa televisión. Necesitas ese brillo de pantalla completa para atravesar esa luz y que la pantalla no se vea demasiado deslavada. Ahora, yo he invertido en buenas cortinas blackout, pero mi sala es donde sucede la vida, y personalmente prefiero que ese espacio sea luminoso. Así soy yo, no tiene por qué ser igual para ti. Y durante mucho tiempo no podía tener un OLED en esa habitación simplemente porque la mayor debilidad del OLED, al menos hace algunos años, era el brillo. Cuando llegaba la 1 de la tarde, la luz entraba por mis ventanas y eso arruinaba por completo cualquier OLED que estuviera en esa habitación. Hasta hace poco siempre tuve un muy buen QLED con retroiluminación mini LED en esa sala. Ese era como mi tele favorita para esa habitación, pero un buen QLED con una buena retroiluminación no tiene que ser caro. Siempre mi mejor ejemplo es el TCL QM6K. Ese es como mi opción fácil para empezar porque su rendimiento es absolutamente absurdo para su precio. Es realmente bueno. Si también juegas, normalmente recomiendo algo como el nuevo Hisense U6 U6 SF Pro, que te dará cosas como un panel de 144 Hz y una pantalla que reduce el reflejo en un rango de precio similar. Es un poco más caro que ese. Si quieres subir de nivel desde ahí, tienes el Samsung QN80H. Ese es un Neo QLED de gama media muy sólido. Para la mayoría de las personas eso les va a funcionar muy bien. Y en la cima tienes el Sony Bravia 9. Ese es el modelo insignia más brillante de todos los televisores mini LED. Pones ese en una habitación y nadie se va a quejar de que esa televisión sea tenue. Y si quieres la televisión LED más nueva y avanzada, entonces tienes la TCL X11L, ese es el SQD Mini LED. Y esa cosa es lo más cercano que he visto a una televisión retroiluminada imitando directamente a una OLED. Esa es realmente especial. Si has estado siguiendo el canal por un tiempo, esa televisión finalmente ya está aquí. Llevo bastante tiempo diciendo que venía, ya la estoy probando, así que la reseña completa viene pronto, así que asegúrate de estar suscrito para eso. Pero el punto de todo esto es que hay un QLED para cada rango de precio, y para la mayoría de las personas todos van a ser bastante buenos. Tienes televisores QLED de nivel económico que ofrecen representaciones de tonos de piel casi perfectas, hasta llegar a un QLED que yo recomendaría por encima de casi cualquier OLED que se haya hecho, pero eso es solo viéndolos individualmente. Si los pones uno al lado del otro, la diferencia en realidad va a empezar a ser bastante clara. OLED te va a dar la profundidad, el QLED te va a dar ese tipo de brillo extra. En una habitación oscura, OLED siempre va a ganar. Eso es lo más importante ahí. Los negros son perfectos. No hay efecto blooming y el movimiento se ve más limpio porque ya sabes, los píxeles se encienden y apagan al instante. Ahora, los QD Mini LED pueden acercarse sorprendentemente a esos niveles de negro, a veces lo suficientemente cerca como para que el ojo humano realmente no pueda distinguir la diferencia entre ellos. Pero al final, como QLED puede hacer que el negro solo se vea como negro. OLED hace que el negro sea realmente negro porque las luces están realmente apagadas. Es una ausencia total de luz, no puede ser más oscuro que eso. Así que esto importa para cosas como cuando estás viendo producciones como Andor o Duna, donde la mitad de la pantalla es pura sombra. Obtienes esas líneas realmente definidas entre los puntos brillantes y las sombras. Pero si lo volteas, QLED realmente domina el brillo. Y de nuevo, el verdadero beneficio aquí es el brillo en toda la pantalla, todo el panel poniéndose realmente brillante y manteniéndose así, realmente brillante.
Ese siempre ha sido el superpoder de QLED. Es solo que ahora es un poco menos impresionante como superpoder como este año y el pasado, porque OLED finalmente se ha puesto al día y se mantiene al nivel en cuanto a brillo en esas mismas habitaciones. Ahora, para juegos, creo que ambos van a ser excelentes. Obviamente puedes argumentar que OLED va a ser mejor porque es como el rey del tiempo de respuesta, así que cualquier cosa que estés jugando, especialmente si es competitivo, normalmente recomendaría OLED para eso. Pero si estás jugando juegos más casuales o, ya sabes, tal vez solo un juego basado en la historia, un buen QLED funcionará para la gran mayoría de las personas. Cuando se trata de precio y tamaño, QLED sigue siendo como la mejor opción. Eso es lo que recomendaría más que OLED porque los precios de OLED han mejorado mucho, es mejor que nunca. Todavía hay un gran salto, como cuando llegas a esos tamaños más grandes. Cuando pasas de las 77 pulgadas QLED, puede cubrir casi cualquier necesidad y casi en cualquier presupuesto. Hay modelos económicos y también hay modelos premium que llenan toda la pared y que no son tan caros como sus equivalentes OLED. Pero no sé, no necesariamente los categorizaría como baratos todavía. Simplemente son más baratos que lo que tendrías que pagar por un OLED, así que realmente no puedes juzgar un QLED básico y uno premium con el mismo estándar en ese sentido. Y todo esto me lleva de regreso al principio, donde mencioné que el nombre QLED va de salida, y esto es a lo que realmente me refiero con eso. Si QLED sigue evolucionando, ¿la evolución lógica sería simplemente la extinción de QLED? QLED desaparece en el momento en que el mini LED RGB realmente toma el control, se vuelve totalmente masivo y llega incluso a esos modelos súper económicos. Porque la nueva ola de televisores ahora, como el micro RGB de Samsung, el True RGB de Sony, el micro RGB Evo de LG y los modelos RGB mini LED de Hisense, todos esos omiten completamente los puntos cuánticos. Los propios LEDs generan el rojo, verde y azul por sí mismos, así que realmente no queda nada para que los puntos cuánticos conviertan la luz. Pero creo que la respuesta a si QLED va a desaparecer o no, más bien no. QLED no está necesariamente muriendo. Como la línea SQD Mini LED de TCL, eso por sí solo mantiene vivos los puntos cuánticos y además los lleva al nivel de gama alta, alcanzando colores que esos equipos no podían lograr hace un año. Creo que QLED simplemente se va volviendo cada vez menos relevante hasta que ya no es el principal atractivo en la caja. Es como si solo se convirtiera en una pequeña calcomanía al costado. Más o menos como las compañías de televisores tratan el BT 2020, que solo lo ponen pegado al costado de cada caja. No creo que los puntos necesariamente desaparezcan. Creo que las compañías de televisores solo se pondrán más creativas con sus siglas, pero los puntos cuánticos seguirán haciendo su trabajo silenciosamente en segundo plano. La tecnología desaparecerá mucho antes que la etiqueta, así que revisaremos este video en unos años y veremos si tengo razón. Así es como realmente decidiría si te estuviera aconsejando sobre qué televisor sería el adecuado para ti. Simplemente compra un OLED si te importan los niveles de negro y el contraste. A veces la ves de lado. ¿Quieres buen manejo del movimiento y estás buscando algo entre los tamaños de 55 a 77 pulgadas? Ahí es donde las ofertas van a ponerse realmente buenas. Ya no importa si es una habitación luminosa o una habitación oscura, los modelos más nuevos de los últimos años van a ser más que suficientemente brillantes. Pero deberías comprar un QLED si quieres algo más económico, especialmente para un dormitorio, una habitación de invitados o, por ejemplo, una sala de juegos para niños. Eso es casi seguro, siempre te voy a decir que simplemente vayas y compres un QLED, para cosas como streaming casual y deportes, y si realmente no esperas esos negros profundos de un OLED. No estás esperando ese rendimiento cinematográfico impresionante. Y si tienes una sala luminosa como la mía, entonces un QLED con retroiluminación mini LED va a ser perfecto para casi todo lo que veas, ya sea streaming normal, deportes durante el día, cualquier cosa así, especialmente si quieres una pantalla más grande por el mismo dinero. Y si quieres la mejor combinación de contraste tipo OLED y el brillo que puede competir incluso con el sol que te da en el sofá, entonces los modelos Premium SQD Mini LED van a ser una excelente opción para ti. Así que mi consejo es que dejes de preguntar si es OLED o QLED en 2026. Esa pregunta ya no es lo suficientemente específica como para ayudarte. Pregunta si es OLED o qué tipo de QLED, porque la mejor televisión nunca ha sido la que ganó la pelea de siglas. Es la que mejor se adapta a tu habitación, la que mejor se adapta a tu sofá, tus ventanas y lo que realmente terminas viendo, no la que te convenciste de comprar solo porque resulta ser lo más nuevo que está en el estante. Empieza por tu habitación. Empieza por tu presupuesto. La mayoría de las veces la televisión prácticamente se elige sola a partir de ahí, pero dime en los comentarios con qué cuentas. Y si estás dispuesto, intentaré dar tantas recomendaciones como pueda a tantos comentarios como pueda. Y como siempre, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.